Y bueno, vamos a honrar el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy leyendo el prólogo. Creo que será el único día que leeremos tanto, pues yo creo que merece la pena. Todas aquellas personas que tengan Biblia en los teléfonos móviles o que hayan traído la Biblia, vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 18, el famoso prólogo de San Juan. ¿Arriba del todo o al medio? Hola. Voy a usar esto porque vamos a grabar, a ver si podemos subir estas clases a la parroquia. Bueno, después que la supervisemos, no haya dicho yo algo que no sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, para escuchar tu palabra, para aprender cosas de ti. Vamos a leer el prólogo del Evangelio de San Juan. Comenzamos. No pasa nada. Esperamos. Lo dejamos, no pasa nada, Pilar, no pasa nada. Sí. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Bien, siempre voy a hacer la estructura del capítulo. Entonces, en el capítulo 1 nosotros tenemos la primera parte, 1:18, que es el prólogo, que lo tenéis vosotros en la hojita. Luego, en el mismo capítulo 1, a partir de aquí, 1 del 19 al 34, vamos a hablar de Juan Bautista. Y luego, del 35 al 51, tenemos los primeros discípulos, por así decir, las primeras llamadas. Obviamente que el prólogo se lleva, acapara toda nuestra atención. Entonces, el prólogo de 18 versículos es general en la Biblia,
siempre encontrar una división en esta gran perícopa o en esta gran párrafo, en esta gran alabanza, en este gran himno, qué partes hay. Por eso tenéis el capítulo 1, del 1 al 4, del versículo 1 al 4. Los que tengan Biblia, podemos ir mirando. Del versículo 1, en el principio existía la palabra o el verbo. Esta traducción española que yo he leído pone verbo. Otras Biblias ponen palabra. La traducción española ha dicho que toda la vida la traducción española había elegido verbo y por eso ha dejado verbo. Pero en muchos casos se usa palabra. Ahora vamos a ver por qué, palabra o verbo. Entonces, aquí, del 1 al 4, es versículo 1, existía el verbo estaba con Dios, estaba junto a Dios, por ella se hizo todo y en ella estaba la vida. Entonces ahí pone 1, 1, 4, esta parte es una alabanza a Jesús que está en el acto creador con Dios. ¿Listo? Ahora seguimos la otra parte, desde el versículo 5 al 13. Los estudiosos han visto que se habla de la historia en general de la humanidad y especialmente Israel, que va a ser quien no le conoce. Y entonces dice, esta luz brilla en la tiniebla no le recibe. Es la humanidad y es Israel. Surge un hombre que es Juan, hay alguien histórico que va a dar testimonio de Jesús. Juan era testigo de la luz, no es la luz, pero era para dar testimonio. El verbo sí era la luz, estamos en el versículo 9. En el mundo estaba, todo se hizo por medio de él. Vuelve al comienzo, ahora vamos a ver. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es Israel o cada alma humana. Por cuanto, pero aquí marca la diferencia. Hay un gran cambio en donde se dice que a los que sí reciben esta palabra, reciben lo que es la filiación divina. Enseguida vamos a comentar si todo el mundo es hijo de Dios o solamente es hijo de Dios el que cree, según la Biblia o los exégetas. Y luego tenemos, en el 12 y 13 se habla de los que creen, y luego en el 14 se habla de las personas que creen van a tener experiencia íntima, como dijimos, de este verbo de Dios que se ha encarnado y que ha puesto su tienda en medio de nosotros. Y esto es del versículo 14 al 18. El verbo vive entre nosotros, hemos podido ver su gloria, se puede contemplar esta gloria de Dios, el que cree, se escucha el testimonio del que cree, Juan, y el que cree recibe de Jesús, de Dios y de toda esta fuerza que es Dios, recibe la plenitud, la gracia, etcétera, etcétera. Y dentro de la historia de Israel, los que han creído, dice, superan a Moisés, el legado de Moisés, porque por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero ahora a través de Jesucristo hemos recibido la gracia. Hay una economía salvífica que termina. Pablo luego también lo dirá, la ley y ahora la gracia. Y finalmente dice, termina el Evangelio, esta parte del prólogo, termina como ha empezado. Solo Jesús, el unigénito, ahora veremos lo que significa, el único que ha estado con Dios, es el único que nos lo podría haber contado. Luego, hay en la mayoría de los escritos de la Biblia, se busca una estructura y suele repetirse lo que se llama la estructura concéntrica. Tenéis el papelito ahí, ¿verdad? Si tuviéramos la Biblia, pero entonces nosotros tenemos que comparar A y después tenemos A', ¿verdad? Es decir, fijaros, 1, versículo 1, se habla de el verbo de Dios, es el logos, ahora veremos. Y al lado pone 1:18, que es A', termina con el logos. Empieza el logos, el verbo existía, y termina en 1:18 con unigénito, es él el que nos lo ha contado. Entonces, quiere decir que está escrito de una manera, 1:18. Vamos a ver el B, 1:3, habla de la mediación cósmica del logos, ¿no? Él está haciendo el mundo por esta palabra, y vamos ahora a buscar el B'.
la mediación salvífica del Logos. Arriba, la mediación del Logos es hacer, abajo, la mediación del Logos es salvar. Vamos con el C, 4 a 5. ¿Cuáles son los dones del Logos a los hombres? La vida. Y aquí tenemos en el C los dones del Logo encarnado, 1.16. Acordaros, después de aceptarse el Hijo de Dios, 1.16 dice, recibimos gracias tras gracias. ¿Me seguís? Es una lectura concéntrica. La próxima clase traed la Biblia si podéis, ¿vale? Luego, en D coincide testimonio de Juan arriba, testimonio de Juan abajo, 1.6.8, 1.15. Luego seguimos, 1.9, se habló de la venida del Logos, y aquí en E, la encarnación del Logos. Y finalmente, la no acogida del Logos con la acogida del Logos. En 1.10.11, 1.12.13. ¿Os acordáis? ¿No creen? Vino los suyos, no le recibieron, pero a los que le reciben sí, y se juntan en el centro. Y en el centro nos ha quedado esto, la acogida o no a Jesús. ¿Ok? Estructura concéntrica. Se repite muchísimo en la forma de escribir en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este himno de Juan es de lo más original. Dijimos la vez pasada que se diferencia mucho cómo comienza Juan el Evangelio a cómo comienzan los sinópticos. Los sinópticos, Mateo y Lucas, comienzan con una genealogía. Es verdad que también empiezan con un origen de Jesús. Mateo, por escribir a los judíos, empieza con el origen de Jesús en Abraham. Y Lucas, por escribir a los paganos, empieza con el origen de Jesús en Adán. Y luego tenemos a Marcos, que directamente empieza diciendo Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Punto. O sea, cada evangelista, si los comparamos, tiene un comienzo. Bueno, el comienzo de Juan es estrepitosamente diferente. No solamente por la genealogía, Adán, Abraham, Hijo de Dios, sino porque le hace descender a Jesús de la preexistencia divina. Y eso ningún evangelio lo había dicho tan así. Marcos dice Hijo de Dios, pero bueno, tampoco dice que ese Hijo de Dios vivía ya eternamente antes. El evangelista Juan es el único que hemos dicho que tiene como símbolo águila, porque desde el comienzo los padres de la iglesia decían, él vuela muy alto, nos habla de cosas muy distantes, como muy lejos de la realidad. Es posible que su lenguaje a veces sea más complicado, pero lo que él quiere significar desde el comienzo es que hay un ser divino, Jesús, Trinidad, que ya existía antes de que Jesús se encarnase, pero que ahora viene a la tierra. Entonces, claro, este himno es muy potente, por así decirlo, porque es el único que nos expresa exactamente la preexistencia del Verbo como sustancia divina. Después la iglesia tendrá que decir también es persona, pero en principio es de la misma esencia de Dios, porque dice la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. O sea, es el único que lo dice, el Verbo era Dios, de la misma sustancia. Luego, como digo, la iglesia dirá, es persona divina también, pero este Hijo de Dios era el Verbo, era la palabra, y vamos a ver por qué ha resultado ser un poco complejo esto del Verbo y la palabra, ¿no? Pero él mismo lo soluciona en el versículo 14, porque dice el Verbo tomó carne humana y habitó entre nosotros, que es lo que nosotros repetimos en el Ángelus, ¿no? O sea, el gran misterio de la fe es que Dios vivía en el cielo y ha venido a vivir en la tierra y ha vuelto a vivir al cielo. Hay quien dice, ¿habrá habido algún cambio en la Santísima Trinidad cuando Jesús volvió al cielo? Hay un himno en la liturgia que dice así, dice Dios Padre, ¿no? Parafraseando, dice, vino mi Hijo del cielo con cierto olor y sudor a hombre. Es un misterio porque si bien la Santísima Trinidad es inmutable, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó carne humana. Hay que ver, para todos los que quieran investigar, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esencialmente divinos y eternos. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitado volvió? Con sus marcas.
Bueno, entonces, es importante, y como digo, no hay una comparación en los evangelios. La comparación la tenemos con los himnos cristológicos, que aquí estoy en el siguiente parrafito, de los que habla San Pablo. Colosenses y especialmente Efesios, ¿no? Bendito sea Dios, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, ¿no? Y Colosenses, no recuerdo exactamente bien cómo empieza, Colosenses 1, 15, 20, bueno, si alguien tiene la Biblia, por ahí que me lo diga. ¿Sí? Y ahora vamos a profundizar esto de la primera parte, de Dios creación, de Dios creador, la segunda de la historia y la tercera de la encarnación. He elegido, por elegir algo, para decir algo. Bueno, voy a decir algo primero que no está escrito. Así que olvidaros de esto un segundo, porque lo he preparado al final, ¿vale? Porque esto lo preparé la semana pasada. Entonces, bueno, no se puede modificar todo. Pero bueno, aquí conmigo, ¿vale? Aquí conmigo, estoy aquí, en 1:1:18, ¿vale? Y solo quiero explicar esto. Entonces, las traducciones, nosotros decimos, el verbo de Dios se hizo hombre, o decimos la palabra de Dios, ¿vale? En realidad para nosotros no tendría prácticamente ningún cambio. Lo que yo quiero ahora es ver el trasfondo del mundo griego y del mundo semita de esta palabra. Es decir, ¿por qué Juan elige en griego logos? ¿Hay alguien que sepa algo de griego aquí? Logos significa palabra en griego. Hay dos palabras en griego para referirse a la palabra pronunciada, y rema, ¿vale? Juan elige logos. Logos tendría como una característica de mayor flexibilidad, apertura y libertad, y la palabra rema, que Juan no elige, es una palabra más estática, más circunspecta, una palabra que define más. Como dato curioso, basta, pero para que sepamos. ¿Por qué Juan elige logos? Bueno, tal vez por este miedo a definir tanto a Dios, ¿no? Pero como los evangelios se escriben en la lengua griega, tenemos que saber por lo menos esto, ¿no? Logos. Pero también Juan, como lo hemos dicho y hemos visto, tiene un fondo semita muy grande. Juan es judío, Juan cuenta muchas fiestas judías, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí hay una gran conexión con la palabra de Dios que está pronunciada en Génesis, ¿no? Génesis 1 y siguientes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo crea Dios? Dijo Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? La palabra. Y dijo Dios, hágase. Entonces, aquí la palabra en hebreo se dice davar. También davar significa acontecimiento, algo que sucede. Tal vez porque en el verbo griego no existe como un verbo pasado, lo que es. De hecho, Dios, cuando Dios se define, solo tiene presente. En él lo que es. Bueno, ya hablaremos un poquito de esto, ¿no? Entonces, hay dos palabras, o sea, quiero decir, dos significados para davar, que sería acontecimiento y palabra, y hay otra palabra en el contexto del Antiguo Testamento, ¿vale?, que viene de lo que yo he querido poner ahí, de los Targumim, que esto es el idioma arameo. En realidad, el idioma hebreo era como el más culto y se fue perdiendo. Y la gente finalmente hablaba el arameo. Cuando nosotros en los evangelios encontramos Elí, Elí, lama sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es en arameo. Entonces, en arameo hay una palabra, mamare, la voy a escribir bien, la voy a decir bien, si no, esperar aquí, mis hojitas, mis chuletitas.
¿Dónde están mis hojitas? Perdonadme, ¿eh? A ver, ¿dónde tengo mis cositas aquí? A ver. Bueno, a ver, ¿dónde está? Es que no quiero equivocarme en la palabra. No, porque es la larga, aquí. Bueno, no sé dónde están mis hojitas, las de las 3 hojas. Tenía una. La dejé yo aquí. A ver. Aquí está. Acá está. Es Memra. Es que se me había ido. Memra. A ver, acá está. Memra es la palabra en arameo que dicen los Targumim que es dabar. ¿Vale? Bueno, esto es para que sepamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Targumim son todas aquellas reflexiones que hicieron los judíos cuando estuvieron en la diáspora, cuando estuvieron presos en Babilonia, y ellos le dieron a la palabra, no, atención aquí, a ver si lo puedo explicar bien, no él dijo Dios una palabra, sino que es lo que más se acerca a Juan, sino que Yahvé era la palabra en las traducciones. O sea, lo que más se acerca a lo que Juan ahora nos va a decir, que Juan es el verbo, los Targumim en la reflexión judía superan el hebreo de decir y Dios dijo, Dabar, Dios dijo, ahí está Dios, yo hablo y digo una palabra. Pero ellos como que acercan a Dios a la palabra, intuyendo el verbo ser. La Memra es el mismo Dios. ¿Sí? Hay algo ahí, como unas intuiciones. ¿Sí? Bueno, esto era un poco por entender el mundo de la palabra. En la iglesia ha habido mucho problema en la interpretación de esta palabra. Yo voy a poner el ejemplo de San Agustín. Porque claro, la palabra, el verbo, era Dios, estaba con Dios y se encarnó. Entonces, dice San Agustín, es lo más parecido a lo que nosotros tenemos, que es cuando tenemos una palabra en la mente, ya tenemos la palabra, ¿verdad? Y luego la decimos. San Agustín dice, más o menos sería eso. El verbo de Dios estaba en Dios y fue dicho. ¿Sí? San Agustín. Que está inspirado en algunas filosofías que decían palabra innata, palabra también pronunciada. Parecida. Una palabra que existe dentro. Yo en este momento podría tener la palabra amor, la tengo dentro. Luego vemos cómo sale ese amor, ¿no? Por antes tiene que estar esta palabra dentro. Entonces, bueno, hasta aquí un poco este mundo de la palabra, ¿sí? Y ahora seguimos, ¿os parece? Esto no lo he escrito porque lo he hecho entre ayer y hoy y no me ha dado tiempo. Pero si queréis con tiempo, podréis escribir algo, ¿vale? Seguimos. Entonces, versículos del 1 al 4, la creación, he elegido, como digo, palabras que resuenan son logos en griego, dabar en hebreo y memra en targum. ¿Me seguís? Es evidente una conexión con la creación. Siempre se ha dicho, y sobre todo lo dice San Pablo, que Jesús resucitado, ¿qué es lo que realiza? Es una nueva creación. Somos una nueva creación. Con la resurrección de Cristo hemos vuelto a nacer, pero absolutamente de nuevo. Estamos rehechos. Es como cuando reseteamos un ordenador. Está muerto, ¿verdad? Bueno, totalmente rehechos. O sea, lo que hace Jesús es la nueva creación que Adán y Eva pierden, ¿verdad? Simbólicamente. En hebreo, Dios dijo, lo he puesto en hebreo, es vayomer, es el verbo que se usa, ¿no? Para separar Dios y la palabra. Sin embargo, los Targumim
como que traducen más literalmente, Yahvé es esta palabra. Es decir, la palabra para los Targumí es este Yahvé que se mueve directamente. Bueno, hasta aquí. Y luego tenemos la parte del versículo 5 al 13, la historia con Israel. Aquí Juan va a ser muy criticado porque él va a ser muy dualista. Y ya sabemos que Platón, ¿no?, nos metió en este gran lío de separar alma y cuerpo, ¿verdad? Y por eso son muchos líos que hemos tenido, ¿no? Pero de alguna manera Juan ha querido desde el comienzo dejar claro, el evangelista Juan, dejar claro que el sí y el no, el estar en contra o el estar en favor, el decidirse, por así decir, ¿no? Y no es que no aceptemos los colores grises en la vida, que no hay negro y blanco, ¿no? ¿Quién de aquí no está de acuerdo? Hombre, no es negro y blanco, ¿no? Pero en la vida del espíritu sí hay un negro y un blanco. Entendiéndome, ¿no? En la vida del espíritu, o yo estoy con Dios o no estoy con Dios. ¿Sí? En la realidad no. En la realidad, ¿yo soy toda buena? No. ¿Soy toda mala? Tampoco. ¿Tú? Tampoco. Somos una mezcla, trigo y cizaña, dirá Jesús. Pero entendámonos, en la vida real somos mezclas. En la vida del espíritu, desde el comienzo, o tú lo rechazas o tú lo aceptas. Y entonces viene, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Estás en el bien o estás en el mal. O estás en la libertad o estás en la esclavitud. Estás en la mentira o estás en la verdad. Estás en la vida o estás en la muerte. ¡Wow! No deja medias tintas. En el aspecto de la decisión y en el aspecto del aceptar que este es el Logos y el Logos ha venido. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, su casa, en el Evangelio de San Juan, su casa puede ser Israel, puede ser la humanidad. Espiritualmente, la lectura espiritual del Evangelio es nuestro corazón. Hago un paréntesis aquí, ya que... Entonces, la lectura de la Biblia, la primera lectura siempre es literal, en su idioma, con todo lo que se pueda hacer, literal, la lectura. Pero la interpretación no puede ser literal, ¿no? No puedo. Si tu mano es ocasión de pecado, córdatela. Nosotros estaríamos mancos aquí, o sea, no queda uno. ¿Verdad? Entonces, siempre hay una interpretación luego que supera lo literal, ¿verdad? Y es una interpretación que puede ser, en este caso, espiritual. Ha sido un poco la división más grande, ¿sí? O sea, ¿qué significa esta palabra? Luego aquí, en la interpretación espiritual, entonces, han estado en la historia de la Iglesia los primeros padres, luego el medioevo y luego, últimamente, la interpretación estudiando las lenguas originarias, hebreo, griego, arameo y todo esto para entender un significado. Y luego, por supuesto, una interpretación actualizada aquí en la realidad. Yo soy argentina, en la palabra de Dios, ¿verdad? En el contexto de allí hay que ver el contexto, igual que si estoy aquí en España, hay que ver el contexto de la palabra. Bueno, todo esto ¿por qué? Para terminar de decir que si decimos que los suyos no lo han recibido, pues estos suyos pueden ser el mundo, Israel, tú, yo, nuestra alma, y seguimos. ¿Sí? Bueno, vuelvo aquí. Interpretación de la Biblia. Historia de la interpretación de la Biblia. Me he quedado en el versículo 12. Y aquí también hay algo revelador. ¿Por qué? Dije recién, los que creen si son hijos de Dios. Nosotros tenemos en Dios una triple participación, según el texto, ¿verdad? Hay una participación ontológica, porque todos somos creación de Dios, el que cree y el que no cree. Todos tenemos esta participación. La segunda, todos hemos sido redimidos. Claro, pero aquí ya se va achicando el círculo, ¿verdad?
Primero porque hay muchas naciones y muchas culturas que en teoría no están viviendo como redimidos. Pero que después es peor, el círculo se achica. Porque yo no sé cuántos hemos aceptado ser redimidos y ser realmente ontológicamente dependientes de Dios. Bueno, solo a estos, dice Juan, les podemos llamar hijos. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? En cuanto son criaturas, Ontológicamente somos criaturas de Dios. Todos participamos de su redención. Hay muchas culturas que no. ¿Y quién acepta ser hijo de Dios? Nosotros, los que estamos aquí, sí, estamos en este círculo pequeño. Y entonces dice el Evangelio, en este tipo de relación, yo sí puedo llamar a Dios Padre. Y Dios puede tratarme como hijo. ¿Os acordáis que dijimos que el Evangelio de San Juan tiene dos características? Intimidad. Es este tipo de relación la que quiere establecer el Evangelio de Juan, de la gente con Dios, del creyente con Dios. Más allá de hacer bien o no algo, ¿no? Aquí es quién soy. El Evangelio lo que nos va a regalar desde el primer momento es una identidad. Tú eliges lo que quieres. ¿Recibes o no recibes? Sí, pero por ejemplo hay culturas, por así decir, sí que Dios, Él ha dado la sangre por todos, pero ¿quién ha recogido esta sangre? Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se dice que Dios de alguna manera te da la gracia de que entonces, porque a unos les da esa gracia Y es un misterio. Es un misterio. Es verdad que si yo hubiera nacido en China sería de Lao Tse, claro, pero yo no me relacionaría con Dios como hija. Estaría participando de la sabiduría y de la paz y del pero no soy hija. Lo que pasa es que en el Evangelio en el Nuevo Testamento dice, no solo los que me llamen Jesús, no sé qué, que me conocen por mi nombre, sí. A lo mejor vienen de otros países que no tienen ni idea, pero sin embargo son mucho más auténticos. Sí, bueno, esa es la vida moral. Sí. Entonces, sí. Yo creo que Dios, o sea, que es que Dios está dentro de todo. Sí, como ontología, sí, como conciencia filial, hay que hacer un camino. Claro. Ontológicamente sí, claro. No lo eliges donde naces. Claro, no. Si yo no he dicho que Dios no ame, que no ayude y que nos salve. Estoy hablando de teológicamente lo que es la realidad. Hay una redención que no ha sido acogida por muchas culturas, por ignorancia. Pero yo no estoy diciendo que eso no signifique que ni que Dios no los crea, que no los ame y que no los vaya a salvar. No, si es que moralmente pueden vivir todos esos valores, pero esas personas no han vivido, no saben que Dios es Padre. A ver, es decir, no estoy hablando de una vida moral, no estoy hablando que Dios no les quiera y no estoy diciendo que no vayan al cielo. Estoy diciendo que en el proceso de la encarnación de Dios es así, va bajando y solamente es hijo quien ha encontrado a Dios como Padre. Pero no estoy diciendo que Dios a esa persona o por esa persona no haya dado la vida. Solo estoy diciendo que hay culturas que, por ejemplo, no han acogido la redención de Cristo como la redención de la humanidad. Claro, por eso he dicho, aquí quien ha aceptado, bueno, ha sido una gracia, pero no digo que Dios no les quiera. Solo digo que desgraciadamente esa persona puede ser muy buena, claro que sí, y más santa que yo, pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la relación filial está aquí, en el que yo sé que Él es mi Padre. Hoy, claro, yo puedo hacer el bien porque me siento íntimamente unido a la raza humana, pero no siento que yo sea hija de Dios y que ellos sean también hijos de Dios, los que lo puedo hacer por un bien altruista. Están mucho más unidos, por ejemplo, un pastor que conoce a Jesús, pero que está todavía en la naturaleza con las ovejas, a lo mejor tiene una unión mística con Dios. Exacto. Bueno, yo estoy contando lo que el Evangelio nos trajo, que es una relación filial, exacto. Ese pastor luego... No tiene por qué haber dualidad, porque la experiencia mística es no dual, por lo tanto puede estar mucho más unida a Dios. Eso no. Es lo que quiero, porque es que si no sé, me parece como raro. Sí, o sea, Karl Rahner
en el Concilio Vaticano II habló de los cristianos anónimos. Hay cristianos que viven como cristianos sin saber que son cristianos. Pero están aquí, pero no lo saben. A eso me refiero. Nosotros hemos recibido este conocimiento y esta aceptación. Pero hay, dice Ranner, pero claro, el de Lao Tse o lo que tú dices, igual tiene más amor, pero él nunca supo que era hijo de Dios. Pero está viviendo en las montañas del Himalaya, dando la vida, pero él nunca supo esto. O sea, nosotros estamos aquí porque hemos recibido la palabra y hemos acogido y hemos dicho sí a este testimonio. Pero anónimamente Dios está presente en toda semilla de amor humana. Se llama espermaticón. ¿Sí? Esperma es semilla. ¿Vale? El espermaticón, que es la presencia de la semilla espiritual de Dios en todo el mundo. En la parucía y en el final saldrá a la luz. Nosotros, por lo que fuera, estamos aquí. Más responsabilidad, tal vez. Más responsabilidad, porque nosotros, es que esto es como estar sentada en la mesa al lado del papá. Y tienes 20 hijos, el de allá, pero el que está aquí, a eso se refiere. No al amor, no a... ¿Sí? No sé si me he explicado bien. Es a nivel teológico una manera de participar en el misterio. ¿Sí? Bueno, más o menos. Entonces, esa aceptación se adquiere por un sacramento como el bautismo, la confirmación, o es algo más interno tuyo en el momento en que tú aceptas a Dios en tu vida. Bueno, aquí entramos en un debate muy grande. Para nosotros, sí, nuestra aceptación está atravesada por la mediación de la Iglesia. ¿Sí? Y en otras confesiones, simplemente tú tendrías que aceptar por la fe que eres hijo de Dios redimido por Jesucristo. Luego lo que haces es un acto de fe interior, eso sí es verdad, que luego lo manifiestas y ese acto de fe queda como sellado para nosotros con el sacramento, bautismo, confirmación, Eucaristía. Y para otras confesiones solo valdría la fuerza de la fe, porque la fe te justifica, Lutero. Y nosotros nos hemos quedado aquí. No solamente mi fe me justifica, sino que yo necesito otra gracia que vendría dada por la mediación. ¿Más o menos? ¿Avanza un poquito? ¿Sí? Bueno, y la última parte que es del 14 al 18. Bueno, aquí hay un verbo también, vuelvo al griego. Yo creo que solo hoy hablaré del prólogo. ¿Qué hora es? ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. En el versículo 14 hay un verbo muy bonito, ¿vale? Hay un verbo en griego que quiere decir que algo está sucediendo ahora y está sucediendo constantemente, o que ha sucedido y está sucediendo constantemente. Este verbo se llama ginomai, ¿vale? Creo que lo he puesto ahí. Y se refiere al verbo que dice que Cristo se ha encarnado, ¿no? Dice, unas palabras importantes podrían ser del versículo 14, el auristo medio ginomai, se encarnó, y esto es precioso, porque Jesús significa que se está encarnando en este mismo momento. Jesús no ha dejado de encarnarse. Es un verbo que quiere significar que está sucediendo ahora, en este instante. Jesús se está encarnando en el nivel espiritual, en cada alma humana que está aceptando ser hija de Él. Y está entonces engendrando en cada alma este ser hijos, ¿no? Esta condición filial. Luego tenemos otras palabras que son, ya dije los mantra, la Shekinah, habla de la gloria. Hay 3 palabras hebreas. La Shekinah, porque claro, todo el pueblo de Israel, cuando hablaba de ver a Dios, hablaba de ver su gloria, el esplendor. Por eso es tan escandaloso cuando Jesús en la cruz va a decir, este es Dios. O sea, Dios no puede estar en esa ignominia ni en esa maldición. No puede ser, eso no es gloria. Entonces, pero aquí dice Juan
que nosotros hemos contemplado su gloria. Para el Evangelio de Juan es el único que va a decir que la cruz es gloriosa. Y luego está la otra palabra, bueno, Shekinah, significa tienda, está luego la gloria, el esplendor, Ikar, y luego la carne, Sarx, ¿no? La carne con lo que significa de debilidad. Jesús asume una carne pecadora, limitada, pero no sujeta al pecado. Es una carne santa, es una humanidad santa. Esto luego ya es reflexión de la teología de la Iglesia. Es decir, asume del ser humano toda su fragilidad, su limitación y sobre todo su mortalidad. También Jesús en el Concilio Vaticano II, Gaudium Spes 22, es muy bonita, ya lo he mencionado, amó con corazón de hombre, trabajó con manos de hombre, sufrió con corazón de hombre y amó con corazón de hombre. Esto es muy importante porque si le quitamos a Dios el mérito de ser absolutamente hombre, no nos hubiera podido salvar, dice el Vaticano. No puede salvar lo que no ha asumido. Entonces muere con todo lo que significa la muerte de toda la limitación humana. En este aspecto de debilidad, de vulnerabilidad. Recordamos Getsemaní. Tengo miedo de morir. Quédate aquí conmigo, Pedro. Está pidiéndole a un amigo que se quede con él. Es que es muy fuerte. Y nadie aguanta, ¿no? Pero tengo miedo de morir. Luego, no quiero esto, Padre. Hay una voluntad humana en Jesús. No quiero esto. O sea, Dios no le absorbe, esto sería para hablar después, no le absorbe su voluntad. No quiero esto, pero que sea lo que tú quieras. Entonces, la Iglesia recién en el 600 terminó definiendo las dos voluntades. Es una voluntad diferente, la del Padre y la del Hijo. Luego el Hijo hará siempre la voluntad del Padre. Es que si no, entonces Jesús no es totalmente humano, ¿no? Hasta el final. Bueno, entonces, hecho carne en toda esta vulnerabilidad. Luego hay unas frases en el prólogo que habla de gracia por gracia. Es como se llama en diadis, cuando con dos palabras queremos decir lo mismo, en carne y hueso. ¿Vale? Es el único ejemplo que he encontrado. ¿Y qué queremos decir? Ser humano, ¿no? Pues gracia por gracia quiere decir una superabundancia de la misericordia de Dios. La ley nos ha venido por Moisés, pero por Jesús nos ha venido la gracia por gracia. Porque hasta Moisés, hasta Jesús, lo va a decir Pablo, yo sabía cuál era mi mal, pero yo nunca tenía la fuerza para superar el mal. O sea, yo tenía clara conciencia. Pero nadie me podía dar la fuerza, lo dice Pablo, para yo superar este mal. El único que supera el mal es Jesús en la cruz. O sea, esta fuerza, ¿no?, de que la ley no solo me juzgue y me diga lo que he hecho mal, sino que sea una ley que me salve, será una nueva ley que es Jesús, que es gracia. Y luego la palabra unigénito. Dice, nadie ha visto a Dios, solo Él, el unigénito. Se llama el exégeta. El único que ha podido ver a Dios es el que puede explicarnos a Dios. O sea, Él ha venido a decirnos quién es Dios, cómo es Dios, y lo va a demostrar en su vida. Esto sería el prólogo. Algo precioso, ¿verdad? Para leerlo muchas veces. El capítulo 1 sigue inmediatamente con Juan Bautista, que da testimonio, ya lo ha mencionado en el prólogo. Juan Bautista, solo hago referencia a que él va a hablar de Jesús con figuras literarias. Por ejemplo, Cordero de Dios. O sea, donde ya en el capítulo 1 habla del Cordero de Dios, si el Cordero Pascual está al final. Es decir, son escritos ya realmente hechos. ¿Para qué? Como dice el final del Evangelio, para que nosotros podamos creer y creyendo tengamos vida eterna. Aquí el único evangelista que dice que Juan Bautista tenía discípulos es él. Y él le dice a los discípulos, mirad, ahora ahí está el Cordero. Y entonces, ya con esto y cerrando, hay la presentación de los primeros discípulos que van a ir a buscar a Jesús. Dice que van detrás de él
y Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Bueno, aquí también, por decir algo también de cómo siempre todo está relacionado, cuando se le pregunta, ¿qué buscáis?, le dice Jesús a los primeros, que sería Juan y Andrés, estamos ya en la llamada de los discípulos, esto está relacionado, ¿cuál es la...? Porque es la primera palabra, es que Jesús que habla. La primera palabra es esta de Jesús. ¿Qué buscáis? Hasta ahora ha hablado el narrador. Y recién, no, lo hemos saltado, Juan Bautista cuando se defiende ante los fariseos, que por eso he puesto ahí esto de en letra pequeña lo de la historia de los fariseos, que yo los defiendo mucho, porque son de la historia de los macabeos, que pobrecitos, ellos querían una religión muy pura y Jesús no pudieron con él. Bueno, ¿y cuál es la primera palabra que Dios dice en el Génesis en diálogo con el hombre? Claro está, cuando ha creado al hombre. ¿Alguien se acuerda? Adán, ¿dónde estás? Entonces hay como un intento de relacionar, ¿no? Esta manera de encontrar a Dios desde la profunda pregunta, ¿dónde estás y qué buscas? ¿Dónde estás? Se ha hablado del pecado como una desubicación, está afuera. Y también, ¿qué buscas? ¿Cuáles son tus deseos? Entonces, hay una relación, cuando van los discípulos de Jesús, bueno, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Dónde vives? ¿Vale? Y Jesús, vinieron con él, nunca más nadie ha sabido qué ha pasado, solo sabemos que era la hora 10:00, que serían las 4 de la tarde, y luego está relacionado con esta palabra, ¿dónde? ¿No? Porque en el fondo, desde el inicio, Juan va a querer decir dónde está Jesús, ¿no? Bueno, va a estar en la fe, va a estar en una serie de lugares, ¿no? Pero desde el inicio hay una decisión personal de querer saber dónde está Jesús, dónde está Dios, y si yo decido o no buscarlo, ¿no? Bueno, yo cerraría aquí para que no terminemos tan así. Son las 8:23, 24. Pensad un poquito, si queréis alguna pregunta o esto, yo cierro el micrófono y me decís alguna cosa, ¿vale? Bueno, lo que no he dicho está escrito, ¿vale? Y cualquier cosa me la podéis preguntar a mí. La semana que viene trataré de hablar un poquito más del uno que me ha quedado colgando y vamos al capítulo 2, que es bodas de Caná de Galilea, leedlo, y el milagro de Jesús al soldado o al hijo del centurión. Son 2 milagros. ¿De acuerdo? Capítulo 3, Nicodemo, capítulo 4, la samaritana. Vale, los martes que viene los vemos ahora, el último martes de octubre, y luego noviembre. ¿Vale? Bueno, pues cualquier cosa me decís, me servir, me preguntáis, si hay algo de lo que no está de acuerdo, y que os ha parecido chocante, pues también me lo podéis decir. ¿Se cree que estos primeros discípulos de Jesús eran anteriormente discípulos de Juan y Bautista? Sí, y no solo eso, que según Juan nunca hay 12, son siempre 7. Menuda crisis ha metido Juan, nunca hay 12. Los de la pesca son 7. Y aquí sumando siempre 7. Con todo, con esta primera llamada. Así que terrible. Como lo que que para los 3 evangelios, para los apóstoles, los discípulos siempre fueron 12. Pues en San Juan nunca son los 12, solo hay 7. No, nunca habla de 7, pero nunca hay 12. Pero bueno, cosas, ¿no? De la escritura. Imaginaros que los primeros padres dijeran, no, es un lío, ¿no? O sea, todas las verdades del Evangelio, las verdades, a ver, una cosa es la Biblia y luego es la verdad doctrinal que la Iglesia ha tenido que analizar. A partir de esta palabra se han realizado los concilios, ¿no? En el año 325, el primero, porque claro, esto que hemos hablado mucho, bueno, entonces si es palabra, si es verbo, bueno, entonces es una palabra que está entre Dios y el Hijo, pero el Hijo no es la palabra. O sea, había que empezar a discutir esto. Y entonces, las primeras discusiones se resolvieron en los concilios. Y las personas que decían, entonces, si Jesús era la palabra, entonces no era totalmente humano. Era como un simulacro de humano, ¿no? Porque Jesús era palabra. Se hizo carne, pero se hizo carne la palabra. O la palabra era hijo también. O sea, todo esto, la Iglesia se lo tuvo que preguntar y fueron decididos
en los primeros concilios de la Iglesia, y eso es dogmática, como en Sagrada Escritura, y eso es lo que nosotros tenemos como tradición, o sea, la enseñanza de la Iglesia. Que cuando nos separamos de la Iglesia de Lutero, ellos abandonan la enseñanza de la Iglesia para decir lo que el Espíritu Santo nos inspire. Entonces la Santa Iglesia, desde el comienzo, se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y de hecho el credo, el más cortito que tenemos, es del año 100, 150, reunidos en Jerusalén. ¿En qué creemos? El cortito. El luego más largo, el Niceno Constantinopolitano, que es por el 300, ¿no? Es decir, por eso, dice tú no sabes cuándo es el fin del mundo, pero si dice, pero si eres Dios, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero tú le dices al Padre, tienes una voluntad distinta, pero sin embargo tú eres Dios. O sea, el dogma de la Santísima Trinidad está esparcido como semillitas de verdad en todo el Evangelio, por hasta que se declaró, hasta que dijo la Iglesia Santísima Trinidad, Dios verdadero en tres personas distintas. O sea, esto que a nosotros nos parece sencillo, costó elaborarlo y costó decir, ¿cómo pudo morir Jesús siendo el Hijo de Dios en esa cruz? Motivo por lo cual los fariseos, por esa razón, dijeron, ya, ven a hablarnos tú de este Dios muerto otro día, de que nos dio papá. Bueno, no voy a seguir, sino, pero bueno, más o menos, o sea, lo que son dudas y pero ¿quién creó al final? Porque hay, o sea, en ese pequeño prólogo parece que es Jesús el creador, pero realmente es el mediador, claro, es la palabra que crea, exacto, ahí está. En ese prólogo entonces Jesús, ¿quién parece que es? Exacto, ¿quién es el creador? Es Dios que crea por medio de su palabra, que esa palabra era Jesús. Que se encarna. Pero eso de la mente humana no lo puede. No. Y nosotros más o menos nos va estudiando lo que nos han enseñado de cómo interpretar. Pues la palabra era Dios y estaba hacia Dios, ¿no? Pero porque que aquí en el prólogo específicamente del Espíritu Santo no se habla, y menos que el Espíritu Santo sea persona. Ya, pero se confunde mucho Dios con Jesús. Por supuesto, por eso. De hecho dice, o es Dios o es hombre. O era Jesús medio Dios. Exacto. Todas esas preguntas se hicieron. Claro, y todas esas preguntas se fueron resolviendo poquito a poco, y eso es la teología dogmática. Yo, si quieren, no, lo voy a poner, he sacado del catecismo la parte esta donde cuentan todas las herejías. ¿Querés que os la pase? Porque así entonces se ve todas las herejías que nacen a partir del prólogo y la conclusión. No, luego está Steiner, que hace un libro sobre justamente solo separados, un libro de Yo he oído que los sacramentos los ha instituido Jesucristo en algún momento. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que fue Trento, Concilio de Trento, el que le dio forma. O sea, el sacramento de bautismo y Eucaristía nadie dudó. La confesión al comienzo también fue muy confusa. ¿A quién le tengo que contar los pecados y cuántas veces le tengo que perdonar? Porque los que se fueron a morir mártires y volvieron, dijeron esto, y ahora vuelven. Y hay que perdonarlos. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, que no se puede disolver porque es mandato divino, ¿no? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. El bautismo, la Eucaristía, aunque fueron los mandamientos, orar por los enfermos, Santiago, aunque todos los sacramentos están en la Biblia, el concilio, de nuevo, que le termina de dar forma, es Trento en el 1500, justamente en respuesta a Lutero. No es la Eucaristía, no es presencia real, es presencia simbólica. No recuerdo. Pero ese pan me recuerda que Jesús dijo, esto es mi pan. Pero este pan ya no es Jesús. Tan simple como esto, tan simple, Trento, de separación de iglesia, y Trento, y ahí viene la fiesta de Corpus Christi, y nosotros ahí hemos reventado Jesús, Cristo, Eucaristía, pero Trento es el que le da la forma final y real. Entonces no es cuando Jesucristo dice, este es mi cuerpo, tomad y comed, claro, en memoria mía, sí. ¿No es la Eucaristía ya? Sí, pero luego ellos dicen, esto es mi cuerpo, y van a decir, bueno, pero él dijo, va a hacer esto, repito la palabra, pero no se convierte. Yo hago memoria. Ojo, que para decir que es de memoria, que es presencia real, que se llama transubstanciación, recién vino Santo Tomás en el 1400, muy inteligente, e inventó un verbo para decirles lo que sucede es esto, transubstanciación.
cambio de sustancia. O sea, no hay cambio de sustancia, pero sí cambio de presencia. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino, pero sigue siendo pan.